clase pasada, que se llama el valor agregado. ¿Listo? Voy por acá a abrir la presentación. Recordarles de todas formas que ustedes tienen un taller de flujo de caja libre para el próximo sábado. Cualquier duda que tengan del taller, recuerde que me van escribiendo, o ya sea por este medio, ya sea por Teams, pues para llevarlo a cabo debido a que ese taller sí lo vamos a entregar. Y obviamente haremos retroalimentación de este taller, pero pues el próximo sábado cuando ya se haya vencido el plazo para entregarlo. Mientras tanto, las dudas que tengan, pues recuerden los canales por los cuales se pueden comunicar. Bueno, como les decía, pues nosotros hemos estado pues revisando el diagnóstico financiero. Básicamente lo que hemos hecho hasta el momento ha sido como tratar de identificar cómo está la empresa con información histórica, ¿cierto? Si hacemos un recorrido de lo que hemos visto, básicamente hemos cogido los estados financieros y hemos a partir de estos estados financieros pues encontrado alguna información, ¿cierto? Esta información que hemos encontrado obviamente pues ha sido de diferentes formas, hemos tenido diferentes herramientas, entre ellas pues están los indicadores que hemos revisado análisis horizontal y vertical, y algo muy importante y que yo creo que muchos de ustedes vieron como tal en el parcial, es que un diagnóstico financiero no es solo una de esas herramientas, sino que pues en las correcciones como tal que envíe el parcial ustedes se darían cuenta que cuando uno hace un diagnóstico financiero, uno está revisando está realizando todas esas herramientas para poder hacer el diagnóstico financiero completo. ¿Por qué? Porque los indicadores me dan una información, pero el análisis horizontal o vertical me puede dar también una información adicional. Entonces es el conjunto de estas herramientas el cual me permite hacer el diagnóstico financiero. Ahora, ahorita lo que queremos revisar con esto del IVA o el valor agregado, que ya vamos a hablar un poquito más acerca de esto, es darnos cuenta o hacer una aproximación a cuál va a ser el cálculo del valor de una empresa. ¿Por qué a nosotros nos interesaría valorar una empresa? Por ejemplo, si queremos entrar al mercado de acciones. Si queremos entrar al mercado de acciones, pues a la acción se le debe poner un precio, ¿cierto? Y para eso se debe valorar la empresa. O puede ser que por alguna razón ustedes quieran vender la empresa, se debe valorar la empresa. O por alguna razón ustedes le van a hacer una propuesta al dueño de una empresa acerca de que quieren comprar la empresa y pues le van a ofrecer un valor. Para ofrecerles ese valor ustedes deben tener presente cuál es el valor de la empresa y a partir de ese pues de pronto ofrecerle ese valor o ofrecerle un poquito más, porque de pronto si ustedes le ofrecen exactamente el mismo valor de la empresa, pues esa persona no va a aceptar. Entonces miren que para todos esos temas es importante conocer cuál es el valor de la empresa. Ahora, conocer el valor de la empresa de un negocio puede realizarse de una forma muy sencilla. Especialmente, pues ahorita nos vamos a enfocar en el valor agregado de una empresa. Y aquí hay que hablar de algo muy importante, es que normalmente nosotros como ingenieros industriales estamos hablando siempre de la rentabilidad o de que el objetivo como empresa es maximizar la utilidad. Y este realmente no es siempre el objetivo, o sea, si nos enfocamos únicamente en maximizar la utilidad, pues lo que podemos es que podemos deteriorar algunas otras áreas de la empresa. Si nos enfocamos únicamente en maximizar la utilidad, pues vamos a tender a disminuir costos, incluyendo, por ejemplo, disminuir la calidad, ¿cierto? Entonces, el objetivo de una empresa, empezando por ahí, no debería ser maximizar las utilidades, que ese es como como la teoría o el pensamiento que tenemos en general. Ya sabiendo que el objetivo de una empresa no debería ser maximizar sus utilidades, porque de pronto lo que nos va a llevar a hacer es que minimicemos costos o como que no cumplamos la función correcta. ¿Cuál me dirían ustedes que sería el objetivo de una empresa? El objetivo principal de una empresa. Obviamente de una empresa que quiere generar ganancias, ¿no? No de pronto una empresa social, sino una empresa que quiera generar ganancias. Pero más que maximizar la utilidad, ¿ustedes qué buscarían? Que sea autosostenible, o sea, no fijándonos ya en la utilidad como tal, sino que sea autosostenible, que no se vayan a pérdidas. Vale, esa palabra es muy importante. Normalmente uno habla de que genere valor y sea a largo plazo. Entonces esa palabra autosostenible pues va a tener que ver como con eso, de que
no sea una empresa que de pronto vaya a quebrar en 3 meses o genere valor por únicamente 3 meses, sino que está hablando de ese largo plazo. ¿Listo? Pero entonces, en vez de hablar de que vamos a generar una utilidad, nosotros lo que vamos a generar es valor. ¿Valor para quiénes? Para los inversionistas. Entonces, miren que eso cambia mucho la forma en que nosotros vemos los objetivos de una empresa, de pronto la forma en que el gerente va a ver los objetivos de la empresa. Porque si el gerente piensa que el objetivo es únicamente maximizar utilidad, pues ¿qué va a hacer? Como les digo, seguramente minimizar costos, aumentar precios. Pero si ya el gerente sabe que el objetivo principal de la empresa es generar valor para los accionistas, pues claro que sí, como que una consecuencia de generar valor va a ser maximizar utilidades. Pero al generar valor, pues tú vas a tener que crear nuevos proyectos, vas a tener que aumentar el valor de la empresa, que es justamente lo que vamos a ver hoy. Y ese aumento adicional de la empresa es el valor agregado, o el EVA, lo que hablamos ahorita. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo que ustedes están viendo en la diapositiva, que es básicamente ustedes van a tener un apartamento, ¿cierto? Pero ese apartamento hoy tiene un valor comercial de 100 millones. Sin embargo, quieren hacerle una remodelación, pero miren que para hacer la remodelación, pues igual ustedes tienen que hacer una inversión. Y eso es muy importante para el EVA. El EVA es el valor agregado que genera ese gasto, ese costo en los recursos. Entonces, el EVA también debe tener en cuenta ese costo que ustedes tuvieron en la inversión. Ahora, si decimos que el apartamento valía 100 millones y vamos a hacer una remodelación de 10 millones, tenemos que tener presente ese costo de la inversión o ese costo de los recursos que vamos a ver más adelante. ¿Listo? Una vez hacemos la remodelación, decimos que pues, contratamos un perito para que ahora nos evalúe de nuevo el apartamento y me dice que vale 115 millones. En este caso, entonces me preguntan cuál va a ser el valor agregado. Como les acabo de decir, el valor agregado va a tener en cuenta los costos de los recursos. Por ende, el valor agregado aquí sería 5 millones. Y así de sencillo sacar el valor agregado, solo que cuando estemos haciendo ahorita los cálculos como tal de valor agregado, pues nos vamos a dar cuenta que como la información va a salir como tal del balance general, entonces vamos a tener que estar mirando más datos. Entonces tenemos que mirar de pronto los pasivos, el patrimonio, ¿cierto? Porque, por ejemplo, el patrimonio me va a tratar de dar este valor comercial, los activos también, de pronto lo que yo invierto, pues lo puedo invertir de dos formas, puede ser una parte deuda, puede ser una parte de los inversionistas. Entonces, fíjense que les quería mostrar este ejemplo porque el valor agregado se va a resumir a este ejemplo. Sin embargo, cuando yo ya lo estoy calculando, como estoy sacando información del balance general, del estado de resultados, pues a veces puedo tener que calcular este 100 a partir de las cuentas del balance, o voy a tener que calcular este 10, que seguramente también me va a ayudar el balance o el estado de resultados. Pero el valor agregado, quiero que, pues, que lo vean con este concepto. ¿Listo? Entonces, yo voy a hacer una inversión o voy a tener un costo en los recursos. ¿Por qué yo incurro en ese costo? Yo incurro en ese costo con un objetivo y es un objetivo de tener una ganancia mayor, ¿cierto? Porque obviamente si yo invierto 10 y solo voy a ganar 5, pues yo no voy a hacer la remodelación o no voy a tener en cuenta esa inversión. Y eso no solo pasa con la casa, sino con cualquier proceso productivo o con cualquier empresa de servicios. Mis costos siempre deben ser menores a mis ingresos. Y aquí pasa lo mismo. Ahora, ¿cuál es el valor agregado? El valor agregado va a ser ese diferencial que existe, como ese aumento de la utilidad que hubo, pero reconociendo el costo de los recursos. Por eso cuando tenemos esto aquí, entonces miren que hubo un aumento de 15 millones, porque antes valía 100, ahora aquí vale 115, hubo un aumento de 15 millones, pero nosotros sabemos que el costo de los recursos fue 10. Entonces, el valor agregado es 5 millones. ¿Y por qué? Miren esta palabrita de acá, valor agregado, valor adicional. ¿Listo? Este es el concepto de valor agregado en un ejemplo muy sencillo, que como les digo, pues ahorita cuando empecemos a calcular lo del balance general y el estado de resultados, pues tenemos que mirar de pronto de qué cuentas me van a salir. Pero si se dan cuenta, este es como el concepto global, ¿listo? Obviamente, este valor agregado, si ustedes se dan cuenta, pues me está valorando la empresa, le está dando un valor a la empresa. Y ese valor de la empresa va a estar directamente relacionado con el potencial que tiene esta para generar flujo de caja. Entonces, nuevamente, ¿qué va a pasar? Nos vamos a encontrar
con los flujos de caja que estábamos hablando la clase pasada y la clase antepasada. Recuerden que estos flujos de caja eran muy importantes porque básicamente me está diciendo cuál va a ser la capacidad de generación de recursos de la empresa en un futuro. Por ejemplo, ¿se acuerdan que hacíamos la proyección de flujo de caja libre y, por ejemplo, lo hacíamos del 2022 al 2030? Hacíamos por 8 años. Básicamente, cuando nosotros terminábamos ese flujo de caja, íbamos a saber cuál era el efectivo que tenía la empresa en ese momento. Y bueno, retomando un poquito eso de flujo de caja, también recordarles, recuerden que para la próxima clase estábamos haciendo precisamente ese ejercicio donde estábamos proyectando los flujos de caja y el ejercicio nos había dado diferente a una solución que había encontrado un compañero de ustedes, como para recordarles un poquito. Esa retroalimentación también la vamos a hacer la próxima semana. ¿Por qué no la hice acá? Primero, porque recuerden que había un compañero que no puede asistir a esta clase como tal, pero más que todo para hacer como toda la retroalimentación de flujo de caja, la próxima clase, que es cuando ustedes tienen que entregar el ejercicio. De todas formas, ustedes, pues yo les compartí la solución para que fueran comparando y nuevamente, si de aquí al sábado tienen alguna duda de eso, también escríbanme por Teams, por el correo y yo voy a estar pendiente seguramente contestándoles desde el lunes. ¿Listo? Pero entonces sí vamos a tener esa retroalimentación de flujo de caja, pero la dejé todo para la próxima semana para que terminemos flujo de caja allí. Y pues aquí estamos adelantando precisamente el tema que no hemos visto pues cuando se debió aplazar la clase. ¿Listo? Entonces miren que esos flujos de caja que veíamos la próxima clase, la anterior clase, perdón, en el cual los proyectábamos año a año, finalmente van a ser como ese valor que va a estar generando la empresa año a año. Entonces, en 2022 la empresa va a tener tanta liquidez, en 2023 tanto, en 2024 tanto. El valor de una empresa va a ser traer esos flujos de caja del futuro al presente. Entonces, básicamente yo sé que, por ejemplo, en el año 2022 tengo un flujo de caja de 500, en el 2023 también de 500, en el 2024 también de 500, en el 2025 de 500. Entonces, lo voy a poner aquí en un Excel. Y como les digo, el valor de una empresa, no el valor agregado, sino el valor de una empresa va a ser traer a valor presente esos flujos de caja. Básicamente a mí me dicen, el valor de una empresa va a ser la capacidad que ésta tiene para generar flujos de caja. Y pues depende, yo puedo tener flujos de caja al infinito. Yo decir, no, es que mi empresa todos los meses me va a generar 600. O tener en cuenta que los flujos de caja pues podrían variar, pero también podrían ir a infinito. En este caso vamos a considerar una empresa en la cual vamos a tener 5 flujos de caja para que sea más sencillo. Recuerden que lo que les acabo de mencionar es que el valor de una empresa va a ser traer a valor presente neto o a valor presente todos los flujos que esta empresa me promete. ¿Listo? Recordando que no es lo mismo un peso del 2021 que un peso del 2023. Entonces, con esta información que tenemos acá, quisiera que por favor me calculen cuál sería el valor de esta empresa. Recuerden que el valor presente, pues, lo aprendimos a calcular la clase pasada y también les di la fórmula en Excel. ¿Listo? ¿Cuál sería el valor de esta empresa? Teniendo en cuenta únicamente sus flujos de caja proyectados. Siempre recuerden, el valor de una empresa va a ser el valor presente de sus futuros flujos de caja. Bueno, y porque esto tiene sentido mientras ustedes lo calculan. Básicamente porque entre más dinero o mayor sea la posibilidad de que cada uno de esos flujos de caja aumente, pues más dinero estará dispuesto a pedir el propietario de la empresa por la renuncia a recibirlo. Miren que el dinero que yo le voy a pagar a la persona o el dinero que yo voy a pedir que me paguen por mi empresa, pues tiene que estar directamente relacionado con lo que yo voy a dejar de recibir, ¿cierto? Por eso es que tiene sentido traer estos flujos de caja
al presente y que este sea el valor de la empresa. $1,284. 1284, ¿qué hiciste? Utilicé la fórmula de la vez pasada, profe, en la que decías que el valor presente dividido 1 más el número de periodos que han más 0.1 utilicé. De pronto ahí está el error, porque no tenemos la tasa de que nos están dando. No nos están dando Eso el era lo interés. primero. Lo primero era que me tenían que preguntar cuál era la tasa. ¿Listo? Siempre que tengamos que traer unos flujos a valor presente neto, tengo que tener una tasa, un costo de oportunidad. Toda empresa va a tener un costo de oportunidad dependiendo de cómo sea su apalancamiento, dependiendo de si tiene más deuda que patrimonio, por decirlo así. Recuerden que yo me puedo apalancar de dos formas. ¿Qué es apalancar? Apalancar va a ser como la forma como yo consigo dinero. Y yo voy a poder conseguir dinero de dos formas, o por medio de los inversionistas o por medio de la deuda. Dependiendo de eso, yo tengo una tasa de costo de oportunidad. Hasta el momento no la hemos calculado, el día de hoy sí la vamos a calcular. Por el momento me la tenían que decir. Entonces apenas yo les pregunté, o pues les pedí el favor de que trajeran esto a valor presente neto. Lo primero era preguntar la tasa. ¿Listo? Pues entonces cogamos esa tasa que tú dices, 0.1, y traíamos los valores. Recuerden que yo lo voy a traer, pues el valor presente es 2021, yo estoy en 2021, entonces únicamente debo traer estos valores de acá. ¿Listo? Únicamente debo traer estos valores de acá porque estos 200 ya están en pesos del 2021, entonces no los tengo que traer a valor presente neto. Pero sí los debo tener en cuenta en el valor de la empresa. Entonces sería más 200. Lo que nos da lo que tú habías dicho, ¿cierto? Sí, señora. Listo. Entonces ahora imaginen que ustedes son dueños de esta empresa y les dicen que les van a pagar 1.283,89. Pensemos que son dólares para que tenga sentido. Dólares en este momento para comprarle su empresa. ¿Qué dirían y bajo qué análisis? Profe, pues venderla, el valor agregado que se incrementó son más de $1,000. Si la idea es venderla y tener ganancia. Vale. ¿Qué me dicen los demás? ¿La venderían o no la venderían? Daisy, Brian, Estefanía, Aura, Ingrid, ¿qué dicen? ¿Me venderían la empresa o no? ¿Qué dice Brian, por ejemplo? Bueno, aquí hay algo muy importante de lo que tú decías, Michael, y es que este no es el valor agregado de la empresa, este es el valor de la empresa.
¿Por qué? Porque estamos trayendo a presente cada uno de los flujos. Para tener un valor agregado, yo debo generar un proyecto. O sea, recuerda que el valor agregado me debe tener en cuenta los costos. Si quieren, les voy a poner aquí la definición del valor agregado. El valor agregado surge, o es un concepto que surge, al comparar la rentabilidad obtenida por una compañía con el costo de los recursos gestionados por ella. Entonces, si te das cuenta, tú estás sacando el valor de la empresa, teniendo en cuenta el flujo de caja libre que ella va a tener, pero como que no se está viendo directamente ese costo marginal. Obviamente sí estamos teniendo el costo, por ejemplo, en un flujo de caja libre, ¿cierto? Pero no lo estamos teniendo en cuenta de forma marginal. Entonces, ese como tal no es el valor agregado de la empresa. Ese viene siendo el flujo de caja, el flujo de caja que tenía o sea, lo que a mí me prometía mi empresa, darme los siguientes años, pero sin realizar ningún proyecto. Si, por ejemplo, yo tengo estos flujos de caja hoy en 2021, ¿cierto? Pero si yo digo, bueno, con todo esto que ha pasado de la pandemia, yo ahora voy a invertir en una nueva línea de negocio. Y esa nueva línea de negocio va a ser en tecnología. Resulta que estos flujos de caja, pues seguramente, pues yo espero que me aumenten. Obviamente también me podrían disminuir porque puede ser que el proyecto pues sea malo. Pero si el proyecto es bueno pues yo lo planeo y lo formulo de forma correcta, pues mira que estos flujos de caja ya no van a ser estos, sino que van a aumentar. Digamos que aquí ahora fuera 510. En ese orden de ideas, sí podríamos calcular un valor agregado, teniendo en cuenta este aumento menos el costo de la inversión en el proyecto. Entonces, mira que el valor agregado es cuando yo hago como un proyecto adicional o hago un proyecto, tengo en cuenta el costo de los recursos para realizar ese proyecto y el aumento en la rentabilidad. Como tal, aquí entonces no calculamos valor agregado directo, sino este fue el valor de la empresa. Básicamente, yo que digo, alguien me va a comprar mi empresa y yo, listo. Si me quiere comprar mi empresa, pues ofrézcame un valor, pero si yo me quedara con la empresa, yo sé que mínimo, o sea, como mínimo, voy a tener en el 2022 una entrada de $430, en el 2023 una entrada de 350 y estos van a ser mis flujos mínimos. Entonces miren que como mínimo yo voy a tener estos flujos, o sea que como mínimo yo tendría $1,283 hoy. Si ustedes se fijan, esto es como lo asegurado que yo tengo. Estos son como los flujos que yo voy a tener en mi empresa, lo asegurado. Ahora, si a mí me dicen que me dan 1,283 hoy, o pues si me la compran me dan 1,283 hoy, o yo me quedo con la empresa y voy a tener estos flujos los próximos años, miren que de cierta forma yo puedo pensar que es igual, o sea que yo voy a recibir el mismo dinero. Sin embargo, depende de qué quiere el inversionista. ¿Por qué? Porque si en este momento, si en el 2021 el inversionista ya tiene otro negocio en el cual puede meter este dinero, pues él dirá, listo, yo vendo la empresa porque sé que con esos 1,283 yo los puedo invertir en algún otro lugar o de pronto solo invierto 1,000, pero me va a generar mayores ganancias a lo que generaba mi empresa. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy generando valor, por ende voy a vender la empresa. Ahora, si yo digo, bueno, tengo 1,283, no voy a aceptar que me den únicamente 1,283 porque yo sé que en este periodo, del 2021 al 2025, yo puedo generar un nuevo proyecto y estos flujos de caja ya no van a ser estos, sino que van a aumentar y por ende, quedarme con la empresa sería mejor que lo que me están pagando. ¿Qué otra cosa podría decir yo? Yo podría decir, bueno, yo voy a tener estos flujos de caja en 5 años y esta persona me está ofreciendo dármelas el día de hoy. En ese orden de ideas puede ser que yo decida vender la empresa y quedarme con el dinero. Ahí, ¿por qué tendría sentido? Tendría sentido porque yo estoy pagando por el ocio. O sea, miren que estos 5 años yo tendría que trabajar este dinero, aquí me los están dando de una vez, yo no estoy generando mayor rentabilidad, pero lo que está pasando es que el ocio, el no tener que trabajar o el gastarme, sí, el tener ese dinero y tener para, no sé, para sobrevivir sin necesidad de trabajar, tiene un costo. El ocio siempre tiene un costo. La diversión siempre tiene un costo. Entonces, en este caso, yo aceptaría el dinero, pero asumiendo o teniendo en cuenta que yo estoy eh, incurriendo en un costo de ocio, porque tengo el dinero, pero no voy a hacer nada con él. Entonces, miren que a veces no simplemente contraer los flujos de caja
yo le voy a hacer, por ejemplo, la propuesta a la persona de comprarle la empresa, porque yo sé que si la persona requiere el dinero como para invertirlo en otro lado donde va a tener mayor ganancia, pues yo le puedo ofrecer exactamente el mismo dinero. Pero si yo sé que la persona piensa seguir trabajando en la empresa y generar proyectos que agreguen valor, pues seguramente no les puedo ofrecer solo este dinero, sino que yo le diría, mire, yo le voy a pagar por la empresa 1.500. ¿De dónde salen los 1.500? 1.283 que yo sé que vale su empresa en este momento, pero le estoy dando más o menos 220 adicionales, teniendo en cuenta los proyectos que usted va a poder generar en estos 4 años. Y seguramente esa propuesta pues ya va a ser mucho más viable. Y de hecho así es como se valora empresas. En Colombia cuando, por ejemplo, entran al mercado de acciones o cuando de verdad, por ejemplo, alguna empresa va, por ejemplo, cuando vendieron Isagen, la forma de valorar Isagen fue de esta manera, básicamente proyectar sus flujos futuros, sus flujos de caja futuros, traerlos a valor presente neto y ese era el valor de la empresa. Obviamente, pues después hicieron la subasta para saber cuánto iban a dar, quién le iba a comprar, pero el precio del cual se partía o el precio de referencia siempre va a ser traer a valor presente neto los futuros flujos que promete mi empresa. ¿Listo? Recordando que este no es el valor agregado, porque aquí no estamos teniendo en cuenta ese valor agregado que se puede generar a partir de los proyectos que se realicen. Adicionalmente, cuando yo tengo en cuenta el valor agregado, tengo en cuenta el costo del recurso. ¿Listo? Entonces vamos a entrar un poquito más en lo del valor agregado, pues ya revisando su definición. Pero primero quería hacer como estos dos ejemplos para que lo tuviéramos presente. Entonces recuerden, valor agregado, miren que fue solo 5 millones, no los 15 millones, porque 10 millones me valió la remodelación. Bueno, ahora, en definición, ¿qué es entonces el EVA? ¿Cierto? O el valor agregado. El EVA va a ser entonces, como les decía, el concepto de comparar los ingresos adicionales que yo voy a tener, pero teniendo en cuenta los recursos gestionados. En el caso ahorita, yo tuve unos ingresos o una rentabilidad mayor. ¿Por qué? Pues porque remodelé. Pero remodelar me genera un costo y por eso tuve en cuenta los dos. Aquí lo que yo elevo va a ser una medida del valor que una firma está agregando a su operación debido a un proyecto que realiza. Piensen siempre que estamos realizando algún tipo de proyecto, considerando que, pues, por ejemplo, la remodelación de la empresa, pues es un proyecto. El EVA, normalmente, si se fijan lo que pasó, y por eso también quería que calcularan el BPN, normalmente nosotros lo asimilamos al BPN, ¿cierto? En cuanto a que este último que calculamos y que de hecho calculamos en Excel, también está midiendo en cuenta ese valor que genera una firma o un proyecto, pero es como ese valor presente, ese valor que se está generando, que yo ya sé que se va a generar. En el EVA yo trato de considerar proyectos futuros. En el BPN yo tengo en cuenta como la generación de valor del proyecto que está establecido en el momento. Entonces el EVA también me va a servir como una medida de valorización. Recuerden que yo les dije, este BPN va a ser como esa medida inicial, pero miren que tampoco es sencilla. O sea, yo traigo el 1.283, pero miren que yo ahorita dije, listo, para considerar esos proyectos extra que podría hacer la empresa y la generación de recursos que podría tener la empresa en estos años, yo agregué como $220. Pero ¿quién me dice que tenía que agregar $220? ¿O por qué yo agregué $220? En realidad aquí lo hice de forma arbitraria. Pero con el EVA, entonces yo también voy a poder realizar esas valorizaciones de las que estamos hablando, ¿cierto? Teniendo en consideración que yo voy a poder calcular diferentes EVAs. ¿Cómo así? Yo voy a poder calcular un EVA para la unidad financiera, un EVA para la unidad directiva, un EVA para la unidad contable y después, pues tener en cuenta la suma de ellos para tener en cuenta el valor de la empresa. ¿Listo? Si un EVA es positivo, lo que me está diciendo es que la compañía está generando una rentabilidad por encima del costo. ¿Del costo de qué? De los recursos. Los recursos no tienen que ser necesariamente solo los empleados. Los recursos es el dinero que yo me estoy gastando para poder generar esa rentabilidad adicional. ¿Listo? Como les decía, yo puedo calcular el EVA en cada unidad de negocio. No tiene que ser únicamente para la empresa completa. Yo lo puedo hacer para toda la unidad de negocio de una compañía, perdón, para cada unidad de negocio de una compañía. De tal manera que después yo mido el valor creado
por cada unidad de negocio para saber qué está pasando dentro de la empresa. Ojo que ahorita yo les dije, el EVA es positivo, significa que estoy generando valor. Obviamente si el EVA es negativo, pues estoy destruyendo valor, ¿cierto? Estoy invirtiendo en proyectos que no me están generando rentabilidad, básicamente. Y si yo ya quiero el EVA total de la compañía, pues el EVA va a ser la suma de los EVAs de cada unidad. Si yo tengo aquí, por ejemplo, 5 unidades, yo podría calcular el EVA de cada unidad, el EVA de las 5 unidades, y la suma va a ser el EVA de la empresa. ¿Listo? Ahora, ¿cómo calculamos el EVA? Entonces, recuerden siempre que hemos dicho, el EVA va a ser esa inversión de hacer el nuevo proyecto, ¿cierto? Pues debe tener en cuenta esa inversión de hacer el nuevo proyecto más la utilidad que me está generando. Entonces, la fórmula del EVA es esta de acá. El EVA va a ser la utilidad de las actividades ordinarias antes de intereses y después de impuestos. Va a ser el UADI. ¿De dónde me sale el UADI? El UADI, recuerden que me sale del estado de resultados. ¿Listo? El UADI me sale del estado de resultados. Voy a tener en cuenta el valor contable del activo y lo voy a multiplicar por el costo promedio de capital. ¿Qué es el UAI? Recuerden que el UAI pues lo vamos a tener en el estado de resultados. Va a ser la utilidad neta más los intereses eliminando las utilidades extraordinarias. Ahorita lo vamos a calcular. Por otro lado, el valor contable del activo, que recuerden que yo voy a hacer esta multiplicación y restársela al UAI. El valor contable del activo es el valor promedio del activo de la empresa. ¿De acuerdo a qué? Al balance general y pues al valor comercial. Ya miramos cómo le calculamos. Y por último tengo el costo promedio de capital del que les hablaba ahorita. Es el costo promedio de toda la financiación que ha obtenido la empresa. Es decir, allí yo debo tener en cuenta si me estoy financiando por medio de inversionistas o por medio de la deuda y en qué porcentaje estoy teniendo cada uno de las dos financiaciones. Ya vamos a pasar un ejemplo, pero aquí yo quiero recalcar las ventajas que tiene el EVA. Y en ese sentido vamos a tener principalmente 4 ventajas. Primero vamos a poder medir la riqueza y que pues está alineada a las metas de la empresa. Miren que, y como conectando a lo que hablábamos ahorita, si yo pensara que mi objetivo es únicamente incrementar utilidades, si ven que como que las acciones inmediatas que haría un gerente sería o aumentar precios o disminuir costos. Pero si yo ya sé que yo lo que quiero es aumentarle el valor agregado a la empresa, ¿yo qué voy a tratar de hacer? Voy a tratar de generar proyectos, voy a tratar de generar nuevas líneas de negocio, voy a tratar de generar nuevos productos o pues voy a tratar de generar en general nuevos proyectos que me generen valor. Y en ese orden de ideas eleva, pues me va a proveer una medición para la creación de esa riqueza. También me permite determinar si las inversiones que yo voy a realizar, las inversiones de capital, están generando un rendimiento mayor a su costo. Básicamente, cuando yo calculo el EVA, lo que estoy haciendo es un diagnóstico de las inversiones que yo estoy haciendo realmente me están generando una utilidad mayor al costo. Si el EVA es positivo, voy a responder que sí a esa pregunta. Si el EVA es negativo, voy a responder que no. Adicionalmente, me va a permitir combinar el desempeño operativo con el financiero, porque voy a poder mirar operativamente qué recursos estoy teniendo en cuenta y voy a poder reportar esto de forma financiera para poder tomar decisiones. Recuerden que el diagnóstico financiero pues tiene diferentes herramientas, pero finalmente, o el objetivo final o el objetivo principal de este diagnóstico financiero es la toma de decisiones, ¿cierto? Saber yo qué voy a hacer como empresa. Obviamente me estoy enfocando primeramente en, me estoy enfocando primeramente en la parte financiera, ¿no? Entonces, en un breve resumen, ¿cuáles son los pasos para calcular el EVA? Lo primero es calcular la utilidad operativa después de impuestos, el UID, ¿listo? El UID es la utilidad operativa después de impuestos y ustedes la van a encontrar en el listado de resultados. ¿O cómo más? Van a tomar la utilidad neta, ¿cierto? Que tienen después de los impuestos. A esa utilidad neta hay que sumarle los gastos financieros y los gastos que no están relacionados con el negocio o los gastos no operativos. Después debemos eliminar resultados extraordinarios o pues ingresos y costos que tenemos por algún
alguna otra actividad que no es precisamente la de la empresa. Debemos eliminar amortización, debemos eliminar depreciaciones, debemos eliminar previsiones y previsiones. Hasta ahí. ¿Listo? Con eso yo encuentro el UID, ¿cierto? La utilidad operativa después de impuestos. Después, miren que debemos identificar el valor contable del activo y el costo promedio del capital, ¿vale? Entonces, en ese caso, el valor, el costo de capital promedio lo vamos a calcular como un costo de promedio de capital ponderado. ¿Cuál va a ser un ejemplo de esto? Entonces, por ejemplo, tratemos de calcular un EVA con un ejemplo muy sencillo. Entonces, si quieren, voy a llevar esta formulita para un Excel, para darles la información y que ustedes me digan cuál creen que es el EVA. Listo. Entonces vamos a considerar que esta empresa va a tener una utilidad de 700.000. ¿Listo? Ya un UID de 700.000. ¿Listo? Vamos a tener una tasa de capital o un costo promedio de capital de 10%. El costo promedio de capital siempre va a ser un porcentaje. Y era lo que les decía ahorita, va a ser esa tasa a la cual yo voy a descontar los flujos. Entonces miren que antes yo les decía a una tasa de 15%. Ahora nosotros vamos a aprender a calcular ese costo promedio de capital y por ende ya no vamos a decir, ya no me van a tener que decir la tasa de descuento es 15%, sino que siempre va a ser ese costo promedio de capital ponderado, o no sé si ustedes lo han escuchado, que también se llama WACC. WACC es este mismo costo de promedio de capital ponderado, solo que sus siglas en inglés. ¿Listo? ¿De qué depende el WACC? Ahorita vamos a ver, pero pues depende de cómo yo estoy financiada, el porcentaje que yo tengo de deuda y el porcentaje que pues me dan los inversionistas. Y finalmente pensemos que el capital invertido es de 3.500.000. Listo. Esta es la información que tenemos de la empresa. Recuerden que pues les pongo acá, este es capital invertido. Y este de acá es el UID. Entonces, por favor envíenme a interno, también para ir tomando la asistencia, porque vi que muchos no me hablaron. Por favor envíenme al interno, teniendo en cuenta esta información de la empresa y teniendo en cuenta cómo se calcula el EVA, cuál sería el EVA de esta empresa en específico. Mientras yo les voy poniendo otra información que quiero que me calculen. Vale, ya me enviaron el primero. Voy a estar así haciendo preguntas súper corticas, pero para que me las vayan enviando y también vayamos haciendo un poquito más interactivo y también pues para ir tomando asistencia. Recuerden que la asistencia a la clase como tal, pues esta era de reposición, entonces no es obligatoria, pero pues las personas que están en la llamada, pues sí deberían, si están en la llamada, pues sí deberían estar participando para ver las dudas que nos queden acerca del tema. ¿Listo? Entonces no es obligatorio que estén en esta clase, pueden revisar la grabación como habíamos quedado, pero sí, pues si están acá, lo ideal es que participen, porque para esta clase no vamos a hacer ejercicio calificable, pero la siguiente sí. Entonces lo importante es cómo ir respondiendo las dudas. Solo una persona me lo ha enviado hasta el momento. 3 minuticos más y continúo.
¿Por qué les está dando negativo? Ya me lo enviaron positivo. ¿Qué tenían que hacer? Simplemente UID menos 10% por este de acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué sería? UID, que era este valor, menos, igual no hay necesidad de paréntesis, pero por si acaso, 10% por el capital invertido, ¿cierto? Aquí simplemente era para que consideráramos cada una de las cosas que debíamos tener en cuenta, ¿listo? Me da positivo porque miren que es la utilidad menos los costos, igual sigue siendo como ese ingreso menos los costos, ¿vale? Me daba 350.000 positivo. Si les estaba dando negativo era porque estaban haciendo la resta diferente, o sea, a esta multiplicación le estaban restando la utilidad, creo, pero tengan presente el orden, ¿no? Listo, 350.000 era simplemente la fórmula de EVA porque esto ya me lo daban directo. Como les digo, ahorita no me lo van a dar directo, entonces me va a tocar hacer los cálculos. Vamos a hacer los cálculos. Pero si yo tengo una forma ya que me dan la información directa, pues simplemente es así. Ahora les pregunto, tengo estas tres empresas, ¿vale? ¿Cuál empresa, cuál empresa comprarían ustedes si tienen disponibles $150 para comprar? Ve, me dice Michael, ¿qué dicen los demás? Michael, ¿tú qué hiciste para decirme que la ve? Calculé el EVA, profe, y es el que está por debajo de los $150 para poder invertirlos. Tiene Perfecto, 110. perfecto. Entonces este nos valía, ¿cuánto? UAI menos WAC por capital invertido. ¿Listo? Entonces el EVA de cada uno de estos era este de acá. Listo. Este, vengan a ver qué dice, si está bien. Debe ser por la tasa de descuento que la puse muy alta, porque yo la operación bien. Y entonces, ¿qué hice? Calculaba los EVAs, ¿cierto? Y entonces yo decía, listo, voy a comprar, tengo 120, ¿cuánto les dije? $150. Miren que no me alcanza para comprar la compañía A, porque como mínimo, pues le tenía que dar 200. Ahora, ¿por qué no comprarían la compañía C? ¿Qué pasa con la compañía C? Yo lo entiendo como si los resultados fueran negativos, entonces no vale la pena comprarla. Sí, Sí, básicamente, miren que profe, es esta empresa como, está... Dime, perdón, profe, dime. perdón, es como si la deuda en estos momentos tuviera como una deuda y la estuviera como cubriendo, es como si todavía no se vieran reflejadas ganancias. Sí, pero básicamente recuerden esa palabra que yo les digo de el proyecto que se está realizando, ¿cierto? Y lo que está pasando en esta empresa es que este proyecto que se está realizando, la utilidad no está siendo mayor a los costos. Y aquí voy para un punto importante. Una empresa no es buena porque su utilidad sea positiva. ¿Listo? Porque miren que, por ejemplo, podría pasar, miren esta utilidad. Esta empresa está teniendo utilidad, ¿cierto? Está teniendo una utilidad positiva. Pero miren que cuando yo calculo el EVA es negativo. ¿Qué está pasando? Que recuerden que
yo puedo haber aumentado un poquito la rentabilidad o haber aumentado un poquito la utilidad, pero si yo tengo en cuenta solo la utilidad, no me voy a dar cuenta cuánto tuve que invertir para poder aumentar esa utilidad. En el EVA sí me estoy dando cuenta. En el EVA me estoy dando cuenta cuánto tuve que yo invertir para lograr esa utilidad. Y si la inversión está siendo más costosa que la utilidad la utilidad adicional que estoy generando, el EVA me va a dar negativo. Entonces eso fue lo que está pasando acá. Miren que ustedes tienen igual una utilidad antes de intereses positiva. Y si ustedes ven eso en el estado de resultados, van a decir, uy, esta empresa pues está bien, porque pues está generando utilidad. De hecho, miren que está generando la mayor utilidad posible. Muchas veces cometemos el error de valorar una empresa únicamente por la utilidad. Y si se dan cuenta, miren que al generar, perdón, al valorar una empresa únicamente por la utilidad, hubiéramos escogido la empresa C. Pero con el EVA estamos teniendo en cuenta, bueno, ¿qué costos hemos tenido que incurrir para poder tener esa utilidad, para poder aumentar esa utilidad? Y entonces de esa forma ya nos daríamos cuenta que en realidad el proyecto no me está generando la suficiente utilidad de acuerdo a los costos en los cuales yo estoy incurriendo. ¿Es claro ese concepto? Listo. Profe, para el valor agregado siempre debe existir como un proyecto, siempre debe haber una inversión. Sí, siempre, siempre. Y mira que tiene mucho sentido por la fórmula. Mira que si no tienes la inversión, solo te quedarías con la utilidad, que era como estos valores de caja que tenemos acá, ¿cierto? Entonces, para el valor agregado, miren la definición. Para valor agregado, siempre necesitamos un costo de los recursos gestionados por ella. Entonces, tengo en cuenta la rentabilidad, pero también los costos de los recursos gestionados por ella. ¿Listo? Esa es la diferencia principal Gracias. con el BPN, directamente. Bueno, vamos a ver entonces acá cómo calcularlo ya cuando pues no tenemos como esa información directa. Bueno, antes de eso, entonces, hay una pregunta muy importante que uno debería hacerse, así como uno se pregunta cómo aumentar rentabilidad, pues sería interesante preguntar cómo aumentar el EVA, ¿cierto? Y en ese caso, pues miren que yo voy a tener diferentes estrategias para incrementar el EVA, que obviamente van a depender de la fórmula. O sea, si ustedes ven esta fórmula, ¿qué se les ocurriría? Como las primeras estrategias que se les ocurriría para aumentar el EVA, ¿cuál sería? Invertir en proyectos o sí, como crear proyectos, no sé, profe. Sí, crear proyectos pues es necesario para aumentar el EVA, pero mira que no es una condición suficiente, porque puede ser que yo cree un proyecto que sea malo y ese proyecto más bien lo que va a hacer es disminuir el EVA. Entonces sí, me va a cambiar el EVA, pero no necesariamente lo va a aumentar. Si yo lo quisiera aumentar y ustedes tienen esa fórmula, ¿qué tendrían que hacer? Disminuir el impuesto. Pero ustedes pueden disminuir los impuestos. Tal vez cómo mejorar el valor contable del activo, hacer que ese activo tenga un costo mayor. Si el valor contable es mayor, le estaríamos sumando al EVA o restando. Restando. Restando, entonces sí tiene que ver con eso, sí tiene que ver con eso, pero mira que en este caso le estaríamos restando. Entonces, si yo quiero aumentar el EVA, pues voy a aumentar la utilidad de las actividades, o voy a disminuir el valor contable, o voy a disminuir el costo promedio de capital. ¿Listo? Esos son como los primeros acercamientos, nada más viendo la fórmula. Ahora, entonces primero, ¿qué puedo hacer? Mejorar la eficiencia de los activos actuales. ¿Listo? Básicamente es aumentar el rendimiento de los activos, pero sin invertir más, porque si yo invierto más, pues obviamente estoy generando el costo y debo revisar qué realizar, ¿cierto? Debo revisar si esa inversión pues me sirve o no me sirve. Pero si yo ya sé que puedo aumentar el rendimiento de los activos sin invertir más, pues yo ya sé que voy a aumentar el EVA, ¿listo? Y para eso, pues básicamente yo tengo que aumentar el margen con el que se vende.
¿A través de qué? Pues del aumento de precio de ventas o reducción de costos. Este es el más conocido, este es el más conocido que tenemos. ¿Listo? Y básicamente, pues es como tratar de aumentar esa utilidad. ¿Listo? Ahora, dependiendo de si yo aumento la utilidad o disminuyo la utilidad, pues el EVA me va a aumentar o me va a disminuir, como digamos con la fórmula, ¿cierto? Recuerden que la fórmula siempre va a ser esta. Básicamente lo que estamos diciendo es, si yo aumento utilidad, si yo aumento el numerador, pues aumenta el EVA. ¿Listo? ¿Qué otras opciones tendríamos? Reducir la carga fiscal mediante la planeación fiscal. ¿Listo? Este tiene que ver un poquito con los impuestos, pero más que disminuir impuestos, porque es que los impuestos ya tienen una tasa, es cómo yo realizo la planificación fiscal o, por ejemplo, qué método de depreciación yo utilizo. Recuerden que para la depreciación yo puedo tener una depreciación acelerada, puedo tener una depreciación en la cual los primeros años estoy depreciando más, o puede ser que en los últimos años yo deprecie más, o puede ser que yo deprecie la misma cantidad todos los años. Eso va a afectar directamente mis impuestos, pues dependiendo de cómo yo haga, ciertos meses voy a pagar más impuestos. Entonces, por ejemplo, esa planificación fiscal, pues obviamente me va a llegar a cambiar la utilidad. Si cambia la utilidad, el UID, pues me va a cambiar el EVA. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Puedo aumentar las inversiones en activos. ¿Por qué? Pues porque va directamente relacionada con el valor contable del activo, ¿cierto? De esta forma, entonces el incremento en la utilidad va a superar el aumento del costo de su financiación y entonces el EVA va a ser mayor. Siempre el EVA es la comparación entre la utilidad y el costo de su financiación. Siempre estamos teniendo en cuenta las dos. ¿Listo? ¿Qué otra cosa puedo hacer? Reducir los activos, siempre y cuando la utilidad siga constante, y en ese caso, pues voy a disminuir como la financiación total. Y estoy afectando directamente, ¿qué? El costo promedio del capital. Recuerden que cuando yo hable de financiación, estoy hablando del costo promedio del capital. Financiación es, pues, cómo me financio, cómo me apalanco, si por medio de la deuda o por medio de los inversionistas. Lo otro que yo puedo hacer, entonces, directamente, reducir el costo promedio de capital. Es decir, que esta tasa sea menor. Recuerden que ahorita en el ejemplo que yo les ponía era del 10%. Pensemos que ya no es del 10%, sino que fuera del 5%. Pero ¿cómo la logro disminuir? Equilibrando, o pues con los porcentajes que yo tenga de deuda y con los porcentajes que yo tenga de los inversionistas, de cómo me estoy apalancando. Básicamente ese costo promedio de capital es el valor que me prestaron los inversionistas por el peso, más el valor que yo tengo en deuda por el peso que yo quiero de la deuda. Por eso es un costo promedio es ponderado, porque está ponderado por cuánto yo quiero de deuda, cuánto yo quiero de inversión y básicamente lo pondero pues con las deudas que tengo allí. Igual ya vemos el paso a paso. Solo quería que se llevaran como esa imagen de, bueno, si yo tengo un EVA, ¿cómo lo puedo aumentar o cómo lo puedo disminuir? Pues para que también tomemos estrategias cuando estemos gerenciando una empresa. Porque dependiendo de cómo es el EVA, pues yo sé dónde debo intervenir. O sea, yo les decía, para cambiar el EVA puedo hacer proyectos, ¿cierto? Pero entonces estos proyectos, fíjense que pues deben tener un objetivo. Y si yo ya sé cómo se comporta el EVA, pues digo, el objetivo de este proyecto va a ser aumentar la utilidad. Pero yo sé que si aumento la utilidad de las actividades, pues entonces voy a aumentar el EVA. O si yo digo, bueno, voy a aumentar el costo promedio del capital, pues entonces yo sé que en ese caso va a disminuir el EVA y así sucesivamente. ¿Vale? Bueno, ahora, ¿cómo lo vamos a calcular? Recuerden que el EVA siempre va a tener tres variables. El UID, el valor de los activos y el costo de capital. El UID es una de las formas de aumentar el EVA, ¿cierto? Básicamente es poder aumentar esas utilidades, sabiendo que el UID, eso sí, ténganlo muy presente, el UID excluye las utilidades extraordinarias. ¿Listo? ¿Qué son las utilidades extraordinarias? Recuerden que son las utilidades que se generan no como tal por las actividades de la empresa, sino por algunas otras operaciones. ¿Listo? Entonces, de pronto, resulta que la empresa se metió al mercado de acciones y resulta que ese mercado de acciones le generó unos ingresos de, no sé, de $1.000. Esos $1.000 pues serían una utilidad extraordinaria. ¿Listo? Y se puede obtener a partir de la utilidad neta. ¿Cómo se va a obtener? Entonces, bueno, antes de eso, entonces pasamos al valor contable del activo.
El valor contable del activo se obtiene a partir del valor de adquisición de los activos una vez deducidas las depreciaciones correspondientes. Entonces, que en este valor contable del activo tenemos que tener en cuenta una diferencia muy importante, y es que no siempre el valor que aparece en el balance general o el valor que aparece en libros es el valor comercial, o incluso pues el valor en el momento del activo. ¿Por qué pasa esto? Porque recuerden que yo compro el activo y primero yo no siempre compro el activo a un valor comercial. Adicionalmente, cuando yo compro el activo, recuerden que en libros no me va a quedar igual que en el valor comercial. Y adicionalmente el valor del activo que yo tengo en libros tiene un factor muy importante, es que todos los años yo lo estoy depreciando. Y esa depreciación la estoy haciendo con mi criterio. Yo estoy escogiendo el método de depreciación. ¿Qué hace? Que, por ejemplo, imagínense que una empresa compre un carro y la otra empresa compre exactamente el mismo carro por el mismo valor. Dos empresas compraron un carro de 25 millones por el mismo valor, pero resulta que una empresa deprecia en línea recta y la otra empresa deprecia aceleradamente. Miren que el valor del carro en el balance general va a ser diferente en cada uno de los balances, pero seguramente el valor comercial podría ser el mismo, porque de pronto han tenido el mismo uso. Obviamente depende del uso, pero condicionémoslo a que han tenido el mismo uso, que todas las variables se conservan y que realmente lo único como tal el método de depreciación. Miren que si eso pasa, el valor que está en el balance general va a ser diferente para cada una de las empresas. Por ende, ese valor contable de los activos, ¿cómo va a salir? Básicamente, yo debo calcular el valor del mercado, ¿cierto? ¿Para qué? Pues para que todos los EVAs sean comparables, los EVAs entre las diferentes empresas. Y en ese orden de ideas, entonces yo debo tener en cuenta el activo. O sea, ¿cómo calculo este valor del activo que voy a utilizar en el EVA? Debo considerar el valor de adquisición del activo, ¿listo? El valor en el cual yo adquirí el activo. Luego debo sumarle las amortizaciones. ¿Por qué? Porque puede ser que ese activo yo no lo haya pagado de una, sino que lo haya amortizado, y seguramente al amortizado pues me sale un poco más costoso, ¿cierto? Debo tener en cuenta las plusvalías producidas en los activos. Bueno, si tengo en cuenta las plusvalías, pues también debo tener en cuenta las minusvalías, que básicamente van a hacer ese cambio, ¿cierto? En los activos. Y también debo tener en cuenta la financiación automática de proveedores. Cuando yo ya tenga esto en cuenta, voy a tener el valor final del activo neto. Eso es lo que debemos tener en cuenta. Obviamente, ya vamos a hacer un ejemplo para revisar cómo sumar cada cosa o cómo tener en cuenta cada una de estas cosas. Pero estos son los valores que deberíamos tener en cuenta, ¿listo? Para calcular el activo neto. Por otro lado, tenemos el costo promedio de capital. Recuerden que si el costo promedio de capital disminuye el EVA, ¿cierto? La empresa en este caso va a necesitar obtener información de cómo son sus inversiones, ¿listo? Básicamente, cómo es su financiación. Si es autofinanciación, es decir, proviene de los inversionistas, o si es a crédito, y qué tanto porcentaje es cada una de ellas. De acuerdo a eso, yo voy a calcular ese costo promedio de capital. Básicamente lo que voy a hacer es ponderar, ¿listo? Básicamente lo que voy a hacer es ponderar. Entonces aquí lo que yo necesito tener en cuenta es cómo es mi apalancamiento y cómo estoy generando valor. El apalancamiento básicamente es la forma en la cual yo me voy a valer de la deuda y también de mis propios recursos para financiar a la empresa. Independientemente de cuál sea ese monto de la deuda que tenga la empresa y la capacidad de pago, tenemos que analizar ese efecto de la deuda, ¿cierto? ¿Cómo está afectando la deuda a mi rentabilidad y la generación de valor? Recuerden que en ese orden de ideas ya como que rentabilidad no es lo mismo que generación de valor, según lo que hemos hablado. Por eso decimos, pues revisamos los efectos tanto sobre la rentabilidad como sobre la generación del valor. ¿Listo? Obviamente, ¿desde qué perspectiva? Desde la perspectiva de los accionistas. El WACC siempre va a ser desde la perspectiva de los accionistas. El costo es el costo de oportunidad de los accionistas. Bueno, ahora sí vamos a ver un ejemplo del cálculo del EVA. ¿Listo? Miren que para calcular este EVA,
Entonces, nosotros tenemos aquí esta información. ¿Quién me dice esta información qué es o de dónde salió? Esa estructura, ¿qué es? El estado de resultados. El estado de resultados. Listo. A mí me van a dar el estado de resultados y pues tengo acceso al estado de resultados. ¿Por qué? Porque a partir de aquí, recuerden que decíamos, necesitamos el UID, ¿cierto? Y el UID acabamos de decir que lo íbamos a calcular a partir de la utilidad neta. Entonces, miren que el primer como insumo que necesitamos es precisamente ese estado de resultados. Del estado de resultados yo voy a poder sacar la utilidad neta. Si tengo la utilidad neta, ¿cómo calculo el UID? Básicamente, permítanme, saco aquí el lápiz para poderles escribir. Básicamente, si yo tengo la utilidad neta, a la utilidad neta le va a sumar gastos financieros. ¿Listo? El valor de gastos financieros. Le voy a restar utilidades extraordinarias. Utilidades extraordinarias. Así como le resto utilidades extraordinarias, entonces le sumo pérdidas extraordinarias. Y este resultado va a ser igual al UID. Entonces miren que para calcular el EVA, así como hemos venido mirando los demás herramientas del diagnóstico financiero, fíjense que para calcular el EVA yo también voy a necesitar el estado de resultados. De allí saco la utilidad neta, le sumo gastos financieros, le resto utilidades o pues ingresos extraordinarios, egresos extraordinarios, y eso me va a dar el valor del UID. ¿Vale? Entonces, por eso miren que necesito el estado de resultados. Ya miramos cómo necesitamos el balance general. Entonces, a partir de este estado de resultados, tengo utilidad neta. Voy a salir un momento para borrar eso. Listo. Listo. Tengo estados de resultados. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos el balance general. ¿Listo? Tenemos el activo, tenemos el pasivo. Este, como es un ejemplo, pues tiene muchas menos cuentas. Obviamente el balance general pues puede tener muchas más cuentas, ¿cierto? Hasta aquí, ¿qué está pasando? Si yo solo mirara el estado de resultados y mirara el balance general, miren que los accionistas pues hasta el momento están muy satisfechos con la rentabilidad obtenida en el último año. ¿Por qué? Porque ellos lo que hicieron fue, listo, calculemos un índice de rentabilidad del patrimonio. Y miren que rentabilidad del patrimonio me dio 0,88. Si yo solo miro ese índice y yo soy inversionista, yo voy a decir, uy, no, esta empresa está súper bien, me está generando mucha rentabilidad de acuerdo al patrimonio que yo tengo invertido, entonces, perfecto. Pero nosotros ya hemos aprendido en este curso que nunca podemos hacer una conclusión basada en una única herramienta, sino que, y especialmente los índices, son un acercamiento o son una herramienta que nos lleva a conclusiones, pero que siempre debemos complementarla. Y en ese orden de ideas no podríamos tomar esta decisión tan apresurada, únicamente calculando la rentabilidad del patrimonio. Pero sabemos que con el estado de resultados y el balance general podemos hacer cada una de las herramientas vistas en clase. Ahora, entonces, ¿qué nos han dado? Nos dieron estado de resultados, nos dieron balance general. En el balance general, pues, calculamos un indicador financiero como para comenzar. Y ahora acá nos están dando el costo anual de cada elemento del pasivo. Entonces, miren que básicamente esta parte es para ver el costo de la deuda. Si ustedes se fijan, este costo anual después de impuestos es el costo de capital social, tiene una tasa de 15%. El costo de las reservas me vale 15%. Y adicionalmente tengo una deuda bancaria que tiene una tasa del 4%. ¿Listo? ¿Cómo yo estimé ese costo de capital y costo de las reservas? Miren que fue exactamente el mismo y va a tener que ver con el costo de oportunidad de los accionistas. O sea, este normalmente está implementado. Entonces, por el costo de oportunidad que tienen los inversionistas, ellos dicen, miren, por yo tener ese capital social en la empresa, o pues por tener ese capital en la empresa, yo estoy dejando de invertir en otros negocios. Y esos otros negocios me generarían una tasa de rentabilidad del 15%.
Básicamente es eso. Entonces el inversionista me dice, mire, por tener plata, por tener ese capital social que yo tengo allá en su empresa y esas reservas, yo estoy dejando de invertir en otro negocio y calculo que esos otros negocios en los cuales yo podría invertir me están generando una rentabilidad del 15%. De ahí sale ese costo anual después de impuestos que ustedes ven ahí. ¿Listo? Ahora, debemos calcular el costo anual de la deuda. El costo anual de la deuda, entonces lo que hicimos fue esta operación que ustedes ven acá. Básicamente, primero le quitamos el 35%. ¿Por qué? Porque es el 35% del impuesto. Y pues ustedes saben que eso está directamente relacionado, el pago de los impuestos, con pues la deuda bancaria. ¿Listo? Entonces básicamente aquí lo que se hizo es que como la empresa tiene utilidades, va a poder producir un impuesto sobre las utilidades del 35%. Recuerden que este 35% o esta tasa la tuvimos en cuenta acá porque la empresa está generando utilidades. Y pues en base a esas utilidades estamos calculando este costo de acá, ¿vale? Entonces, básicamente, pues era la información que nos daban, este 6 más este 1% anual, 6,1% anual, y le restamos la parte de impuestos. Si, digamos, los impuestos fueran 50%, pues aquí iría 50%. Si aquí fueran los impuestos 70%, pues iría 70%. Y miren que la información del 6,1 también me lo da, ¿cierto? Tenemos que el costo total de la deuda bancaria es 4%. Ahora, vamos ahora sí a calcular el IVA. Recuerden que esta era la información inicial que me estaban dando, ¿cierto? Balance general, estado de resultados y aquí algunos costos anuales en tasas de porcentaje, pues para poder calcular el CUAC. Pero ahora sí vamos a calcularlo. Entonces, yo tengo que ver utilidad neta. Utilidad neta, 102. ¿De dónde lo saco? ¿Cierto? 102. Después, ¿qué hago? Después, básicamente, lo que voy a hacer es le resto de prestaciones y provisiones, que me dan 50, le sumo gastos financieros, que me da 4, y utilidades extraordinarias, menos 25. ¿De dónde me está saliendo? Todo me va a salir del balance general y del estado de resultados. Por ejemplo, del estado de resultados, yo voy a mirar utilidades extraordinarias. Miremos, utilidades extraordinarias, 25. ¿Cierto? Entonces, como yo ya sé que tengo que restarlas, pues menos 25. Gastos financieros, entonces aquí me están, gastos financieros 4, entonces, pues aquí está el 4. Básicamente, ¿qué me dice? Reste, sume, reste, yo miro cuáles son los valores de cada uno de ellos y entonces el UID me va a dar 31. Yo ya sé que para calcular el EVA va a ser 31 menos el valor contable del activo por el costo promedio de capital. Entonces sería utilidades de las actividades ordinarias, o este primer paso sería 31. Ahora continuemos. Necesitamos calcular el valor del activo neto. Como hemos dicho, el valor del activo neto ahorita tenía una fórmula, ¿cierto? Entonces, en este caso recuerden que yo debo tener en cuenta las plusvalías y las minusvalías. Bueno, en realidad todo esto de acá. De esta información, cada una de estas informaciones va a estar en una cuenta del balance general o en varias cuentas del balance general. Entonces, básicamente aquí hacemos lo mismo. Miren que empezamos por el activo total medio. ¿De dónde sale el activo total medio? Pues sale del balance general, el total de los activos, ¿cierto? 239. Y a partir de él, entonces le va a restar la plusvalía del activo fijo, que es 190, y la financiación automática, que es el menos 77. ¿No? ¿Dónde estaba? Entonces, miro la financiación automática, miro la plusvalía del activo fijo y me da el 190. Yo ahorita ya les voy a subir estas diapositivas para que ustedes revisen valor a valor, pues cuando estén haciendo el ejercicio, valor a valor, pues para que lo vayan revisando este ejemplo, y de pronto si hay algún valor que no sabemos de dónde está saliendo, pues me van preguntando, ¿listo? Durante el ejercicio. Esta va a ser la diferencia, esta va a ser como la referencia para hacer el ejercicio que van a tener que realizar. Ese ejercicio no es de entregar, pero es para que practiquemos y pues para que hagamos la retroalimentación. ¿Listo? Bueno, ¿quién me comenta cuál es el significado de una plusvalía o de una minusvalía? Eso era lo que les iba a preguntar ahorita acá. ¿Cuál es el significado de una plusvalía o de una minusvalía?
Bueno, ese es el tipo de preguntas que, por ejemplo, en este caso me tienen que realizar, porque si no sabemos qué es una plusvalía, no sabemos cuánto sumarle. ¿Listo? Plusvalía es la diferencia positiva que ustedes van a encontrar cuando venden un activo. Entonces, por ejemplo, ustedes compraron un carro y el valor comercial del carro era 25 millones de nuevo. Entonces, listo, tienen 25 millones. ¿Qué pasa? Que ustedes van a vender el carro. Y el carro lo vendieron en 27 millones. Tuvieron una plusvalía de 2 millones. Ganaron 2 millones. La plusvalía es como esa diferencia positiva entre el valor de compra y el valor de venta del activo que ustedes tuvieron. Así como hay una plusvalía, pues hay una minusvalía. ¿Qué significa? Que ustedes perdieron o pues que el precio de compra fue mayor al precio de venta. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. ¿Y qué me falta por último? El costo promedio de capital. ¿Cómo lo miro? Listo. Entonces, ya teníamos un costo o una tasa de capital. ¿Recuerdan que era la información que me daban acá? Simplemente la pasé. Ahora, básicamente yo tengo que mirar, bueno, ¿cuánto dinero tengo en capital social? ¿Cuánto dinero tengo en las reservas? ¿Cuánto dinero tengo de deuda bancaria? ¿De dónde sacan estos valores? ¿Dónde encontramos estos valores? ¿En el estado de resultados o en el balance general? ¿Esos no fueron los que hallamos, profe? Estos, los que hallamos fueron estos, el costo anual. Pero, por ejemplo, pero yo necesito, o sea, esa es como la tasa. O sea, cuando ustedes van a un banco, por ejemplo, cuando ustedes toman la deuda de un banco, pues digamos que ustedes van a Bevillas y les dicen, sí, nosotros les prestamos los 15 millones, se los prestamos al 4%. Es esto. Esto fue lo que hallamos. Y de pronto van a otro banco, van a Bancolombia y dicen, listo, yo les presto, pero resulta que yo les presto a 6%. Entonces, obviamente ustedes van a escoger la menor tasa de interés. Esto que calculamos fue la menor tasa de interés. Pero yo cómo sé cuál es el valor que yo tengo en deuda bancaria o cuál es el valor de mis reservas. ¿Dónde lo puedo buscar? En el balance general, ¿no? En el balance general. Entonces simplemente voy y miro. Seguramente ya deuda bancaria está 46, 84. Vamos a revisar rápidamente y miren que tengo el 32, el 84 y el 46. ¿Listo? Este 77 era el anterior, que creo que no se los había mostrado dónde va salido. Bueno, financiación automática. Ese 77, miren que estaba acá en el balance general. Obviamente a veces en el balance general las cuentas como que nos cambian un poquito, pero pues desde que sepamos de dónde vienen está perfecto. Se me olvidó decirles este 77. Pero bueno, capital, reservas y deuda bancaria. Miren que tenemos los valores que aparecen acá. Entonces yo ya sé y digo, listo. Básicamente, ¿qué tengo? Básicamente lo que yo tengo es que en el capital social, o sea, el dinero de mis inversionistas, tengo 32. Pensemos que 32 millones, para que no sea tan pequeño. En deuda bancaria debo 46 millones. Y estas son las tasas a las cuales yo pago. ¿Por qué a las cuales yo pago? Pues en un banco es muy evidente, ¿cierto? Que si a mí me prestan dinero, yo pago una tasa de interés. Pero a los inversionistas también. A los inversionistas yo también les pago por el dinero que están dando a la empresa. ¿Cómo los pago? Pues por medio de los dividendos, ¿cierto? Muchas veces yo entrego dividendos o a veces pues los retengo dependiendo de la situación de la empresa y de los proyectos que uno tenga. Y miren que ahí también va una definición importante, es que como inversionista, pues yo voy a querer mis dividendos. ¿Cuál es la única forma en la que yo acepto que los dividendos no se me sean entregados, sino que sean reinvertidos? En el único caso en el cual un proyecto tenga un EVA positivo. Básicamente, un proyecto me genere una mayor utilidad que los recursos utilizados para realizar el proyecto. De resto, yo como inversionista voy a decir, si no existe un proyecto que tenga esas condiciones o no existe un proyecto adicional, pues yo prefiero tener mi plata en físico e invertirla en otro lado o incluso gastármela pagando el precio del ocio. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el costo promedio ponderado? Básicamente, yo tengo un dinero, ¿cierto? Para poder funcionar, son mis pasivos, y está dividido en capital social, en reservas y en deuda bancaria. El capital social representa el 20% del pasivo. Las reservas representan el 52% del pasivo y la deuda bancaria representa el 28% del pasivo. ¿Cómo salen esos valores? ¿Cómo sale, por ejemplo, el 52%? La suma total de cada uno y... o sea, la suma de los tres, perdón,
Por ejemplo, el capital social dividido la suma de los tres para hallar el porcentaje. ¿Sí me hago entender? Básicamente yo tengo un total, sí, básicamente yo tengo un total de pasivo. ¿Cuál es el total de mi pasivo? 32 más 84 más 46. Y yo lo que quiero mirar es de esta suma, ¿cierto? Ya les digo cuánto me da el agua aquí rápidamente en el celular. 32 más 84 más 46, me da 162. El total es 162. Este 20% es que el 32 es el 20% del 162. El 84 es el 52% del 162. Yo tengo un pasivo que va a ser la suma de estos. Cada uno de esos valores, ¿cuánto me está representando ese pasivo? Y ya sabiendo eso, miren que calculo el costo promedio ponderado del pasivo o lo que se llama el WACC. Básicamente, ¿qué es? Yo tengo dos, siempre voy a tener dos diferentes tipos de deuda. Una es la deuda bancaria y la otra es la deuda con los inversionistas. Una, ¿cómo me financio? Con plata de los inversionistas o con plata del banco. La plata de los inversionistas tiene un costo de oportunidad del 15%. La plata del banco tiene una tasa de 4%. Yo lo que saco es un promedio ponderado. El 72% yo me estoy financiando con los inversionistas. ¿De dónde sale? Pues el capital social más las reservas. Esta suma me da 72%. Ese 72% del dinero que yo tengo lo estoy pagando un 15% de costo de oportunidad. Y este 0.28 lo estoy pagando a un 4% de la deuda. Cuando yo tengo una empresa y la empresa es mía, por invertir mi dinero no significa que yo no incurra en una tasa. Yo también incurro en una tasa. Si ese dinero me lo hubiera dado un banco, pues yo hubiera pagado una tasa de interés. Si ese dinero lo pongo yo incurro en un costo de oportunidad, porque es que ese dinero yo me lo podría estar gastando o lo podría estar invirtiendo en algún otro negocio que me generara inversión. Por eso este 15%. Y cuando calculamos este promedio ponderado, me va a dar 11,92. Miren que ya tengo cada uno de los valores, puedo calcular el EVA, ¿cierto? Entonces va a ser 31 menos 42. ¿De dónde salió 42? Recordemos que el valor del activo era 352, el valor del costo o del WACC era 11,92, entonces aquí ¿qué hicimos? 352 por el 11,92%. Eso me da 42, entonces me dicen que el EVA de esta empresa es menos 11. Interpretación de ese EVA. ¿Qué dirían de ese EVA? Mejor quedarse con la plata en efectivo, gastársela uno mismo. No tiene proyectos o buscar otros proyectos para invertir. Listo. Entonces, en ese caso, es un análisis correcto si mi pensamiento fuera vender la empresa. ¿Listo? Si yo voy a vender la empresa, yo digo, pues no la voy a vender porque no me está generando valor. Pero recuerden que, ojo que hay una confusión que creo que permanece. Cuando yo estoy eligiendo el vender la empresa como tal, recuerden que yo lo que hago es traer a valor presente neto todos los flujos. Y el valor presente neto sería este de acá, ¿cierto? Yo diría, listo. Mi empresa la podría como que vender a partir de 1.283, cuando yo quiero vender la empresa. Pero el EVA va mucho más allá. El EVA, pues, me dice en cuanto a vender la empresa si la debo vender o no. Miren que si yo tengo un EVA negativo, básicamente lo que me está diciendo es que mi empresa no está generando valor. ¿Listo? Y miren que eso puede cambiar de muchas formas el tema de si vendo o no vendo la empresa, porque si mi empresa no está generando valor, primero, pues de pronto no estarían interesados en comprármela. O quien estuviera interesado en comprármela, pues me va a ofrecer un precio bajito, ¿cierto? Porque es que mi empresa está teniendo pérdidas, no estoy generando valor, estoy teniendo proyectos cuya utilidad está siendo menor que el costo de hacer el proyecto. Entonces recuerden, cuando yo tengo valor presente neto, estoy hablando directamente de vender la empresa. ¿Listo? Lo que hacíamos acá. Pero les decía, el EVA va más allá, porque el EVA es como un complemento de este BPN. El EVA realmente lo que me dice, y quiero que quedemos con esta definición muy clara, el EVA lo que me dice es la rentabilidad que yo estoy generando, qué relación tiene con respecto al costo que yo estoy incurriendo para generar esa rentabilidad.
Básicamente me estoy preguntando, ¿es mayor el costo en el que yo estoy incurriendo para generar la rentabilidad o es mayor la rentabilidad que el costo en el cual yo estoy incurriendo? ¿Listo? Si el costo es mayor, el EVA es negativo. Si la rentabilidad es mayor, el EVA es positivo. Obviamente, si yo estoy haciendo el diagnóstico de mi empresa, ni siquiera si estoy pensando en venderla o no venderla. Si yo estoy haciendo el diagnóstico de mi empresa y el EVA me da negativo, yo digo, pucha, los proyectos que estoy realizando están siendo muy costosos. ¿O qué está pasando con mis proyectos que la rentabilidad no está siendo suficiente como para cubrir esos costos de inversión? Si el EVA me da positivo, los proyectos sí me están generando valor. Obviamente, entre mayor sea el valor del EVA, mayor eh, valor estoy creando. Recordando siempre la diferencia entre valor y rentabilidad. ¿Listo? El EVA va directamente relacionado con el valor. Vamos a ver más adelante algo parecido al BPN, que se llama TIR, y la TIR sí ya va a ir directamente con la rentabilidad del proyecto. Cuando calculo el EVA, entonces me va a decir cuál es el valor de mi empresa. Recuerden, valor de la empresa diferente a rentabilidad. Y yo quisiera que el valor de mi empresa fuera positivo. Si el valor agregado de mi empresa, esa es la diferencia. Este de Excel es el valor de la empresa. El EVA es el valor agregado de la empresa, donde ya estamos considerando proyectos adicionales. Si el valor agregado de mi empresa es positivo, estoy generando valor. Si es negativo, no estoy generando valor. ¿Listo? En este caso que diríamos es negativo. Tengo que revisar qué está pasando con mis proyectos, porque los costos de los recursos están siendo mayores que la rentabilidad que estoy generando. ¿Dudas de este ejemplo? Miren que la fórmula siempre va a ser la misma. Digamos que lo que va a variar un poquito es cómo yo saco la información del balance general y del estado de resultados. Pero miren que en este caso la información está mucho más directa. La verdad es que las dudas que surjan de este espero que sean mucho menores debido a que está, lo que les digo, es muy directa. Entonces normalmente me piden la utilidad neta, pues voy al estado de resultados. Me piden ganancias extraordinarias o ganancias no operacionales, ingresos no operacionales. Esos normalmente los veo directamente en una sola fila o del balance general o del estado de resultados. Entonces, este pues es como más fácil de calcular, ¿vale? Voy a hacer algunas como conclusiones finales acerca de este cálculo del EVA y luego les voy a dejar un enunciado para que hagamos el ejercicio. ¿Listo? La idea es que me envíen el ejercicio pues a final de clase o pues cuando lo terminen. Obviamente me van haciendo las preguntas durante la clase. Este ejercicio, como les digo, no es evaluativo, pero pues lo podemos corregir pues con cada uno de lo que me envíe para la próxima clase cuando si hagamos un cálculo del EVA pues ya tengamos como una retroalimentación y adicionalmente aclarado alguna de las dudas. Miren que finalmente siempre cada uno de estos balances financieros o cada una de estas diagnósticos que estamos haciendo, cuando uno se lo muestran se ve muy sencillo, pero ya cuando uno lo va a hacer, de pronto uno tiene que mirar de qué cuenta hay que sacar la información, tiene que mirar qué suma, qué resta, y pues en realidad es un proceso de aprendizaje que se lleva a cabo pues haciendo como tal el ejercicio, ¿cierto? Si nosotros lo vemos, lo vamos a ver muy sencillo, pero cuando vayamos al parcial pues ya se nos van a generar las dudas, entonces lo importante es que las dudas se generen durante el ejercicio y pues no en el parcial. Entonces, bueno, algunas conclusiones finales que tienen que ver en cuanto a las estrategias para mejorar la rentabilidad. ¿Listo? Si yo quiero mejorar la rentabilidad, yo debo tener presente en todo momento, o sea, y debo tener total conocimiento de cómo está el estado financiero de mi empresa en cualquier momento y en todo momento. Constantemente yo debo saber eso. ¿Cómo lo hago? Por medio de lo que estamos viendo, por medio de todas las herramientas que hemos visto, por medio del diagnóstico financiero. ¿Listo? Ahora, debemos tener también una asignación de precios adecuada. ¿Cómo es la asignación de precios? Recuerden que la asignación de precios está directamente relacionada con los costos en los cuales yo incurro cuando estoy haciendo el producto o estoy haciendo el servicio, más un margen de ganancia razonable. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque normalmente cuando yo me enfoco solo en la rentabilidad y no en generar valor, lo que yo hago es solo aumento precios, solo disminuyo costos, pero no genero valor. Hago un cambio en la rentabilidad sin generar valor y eso hace que competitivamente
pues a futuro mi empresa vaya a perder. Porque, por ejemplo, ¿yo qué podría decir? Yo podría decir, listo, si yo quiero aumentar la rentabilidad, lo que voy a hacer es que me voy a quedar con los productos que más rentabilidad tienen. Y voy a sacar del mercado aquellos que tienen poca rentabilidad. Al hacer eso, seguramente la competencia se da cuenta de lo que yo hice y lo que hice es, voy a hacer una estrategia fuerte en la cual voy a coger todo el mercado de esos productos que dejó la empresa por enfocarse solo en los más rentables. Y eso puede hacer que simplemente pues con mi competencia yo ya no tenga nada que hacer. ¿Listo? Entonces, no siempre me voy a basar en la rentabilidad. El valor que genera la empresa es incluso más importante. Entonces, la asignación de precios no es a la loca, no es de que yo aumento precios porque sí, sino voy a tener en cuenta los costos del servicio, del producto, y les voy a agregar un margen de ganancia razonable. Recuerden la palabra, razonable. No es a la loca, sino razonable. Y pues obviamente también tiene que ver con cómo está mi competencia, ¿no? Siempre debo considerar que los precios se pueden reducir en el camino en caso de detectar de que están muy altos. Si yo por alguna razón tengo un margen de ganancia muy alto, por como hice de pronto no sé, la planeación del próximo año, igual yo puedo identificar, o sea, puede ser que están muy altos, como lo identifiqué, las ventas bajaron mucho, estoy perdiendo clientes, pues no es tarde para bajar los precios, ¿listo? No es tarde como admitir de que, bueno, aumenté mucho los precios, bajémoslos. Es mejor admitir que sucedió eso en vez de seguir con esos precios y pues terminar perdiendo todos los clientes. ¿Listo? Recordar que para la rentabilidad las alianzas comerciales son muy buena herramienta, ya que básicamente me permite unir fuerzas con otras empresas y lograr aumentar ganancias. ¿En qué alianzas puedo hacer? Por ejemplo, la alianza de una empresa que distribuye un producto, o sea, una empresa de transporte y la empresa que realiza el producto, ¿cierto? Si ellas se alían, pues seguramente minimizan costos y pues pueden dar un mejor servicio. Entonces, normalmente estas alianzas comerciales pues sirven para aumentar mi rentabilidad porque se me disminuyen los costos, casi que siempre. Por ejemplo, hay alianzas incluso en Europa, habían dos aerolíneas. Muy costoso tener toda una flota de aviones. Entonces, ellos compartían la flota de aviones. Y de hecho, cada vez que hacían un viaje, por ejemplo, digamos, la empresa hacía un viaje y después seguía la empresa B, pues el avión había que repintarlo. El avión había que repintarlo con las insignias de cada una de las empresas. Entonces, si la empresa A hizo un vuelo y le va a pasar el avión a la empresa B, pues la empresa B tenía que pintar el avión con sus insignias. Y aún así, teniendo en cuenta pues como este costo y este tiempo de pintar el avión, era mucho más rentable para ellos prestarse las flotas para hacer las diferentes rutas, la flota de aviones, que tener su propia flota de aviones. Entonces, a eso me refiero con estas alianzas comerciales. También considerar conseguir pues, ofertas competitivas para cada cosa o servicio que va a comprar. Básicamente, pues para materia prima, para los gastos administrativos. Aquí también tiene que ver con las alianzas de compartir gastos administrativos, como ese que les estoy diciendo de las flotas de los aviones, o de pronto compartir oficinas en el mismo edificio, ¿cierto? Eso normalmente me mejora la rentabilidad porque me baja costos. Aquí ya hay también algunas otras recomendaciones donde pues hay que tener en cuenta el IVA, tener en cuenta los impuestos que yo pago, ¿cierto? Si yo voy a tener en cuenta los impuestos que yo pago, también tener presente el método de valorización que yo tengo. ¿Quiero pagar más impuestos al inicio o quiero pagar más impuestos al final? Gestionar siempre esa contabilidad del presupuesto que yo hago de la empresa de una forma correcta, mantener el control de las previsiones, tener en cuenta que van a haber algunos cobros, algunos pagos que no se van a generar, entonces tener allí las previsiones. Y bueno, cada una de estas recomendaciones para tener en cuenta en el cálculo de la rentabilidad. Que pues ya se las dejo allí y cualquier duda pues estaré atenta. ¿Listo? Pero son básicamente como cómo yo puedo mejorar la rentabilidad sin necesidad de que sea siempre la misma estrategia de aumento costos o disminuyo costos. Hay muchas otras formas de mejorar la rentabilidad y de hecho la de aumentar costos o minimizar costos sí son las más cómodas, pero de hecho son las que me llevan de pronto a perder mayor valor en la empresa, que yo empiezo a perder clientes, perder credibilidad, perder calidad, ¿listo? Entonces, acá hay algunas recomendaciones de qué otras formas yo puedo generar rentabilidad. Si alguna de ellas les genera dudas, pues me comentan, ¿listo? Lo que voy a hacer en este momento es que les voy a enviar las diapositivas y les voy a enviar un enunciado en un archivo Word que me gustaría que trabajaran en esta horita que nos queda de clase.
¿Listo? Cualquier duda me cuentan. Como les digo, el ejercicio no es obligatorio. El ejercicio no es obligatorio, es para que calculemos el EVA y miremos cómo podría ser. Pero sí les comento que este se podría ser un posible ejercicio del parcial. Tal cual como se los estoy presentando o se los estoy enviando en ese momento, seguramente así va a salir en el segundo parcial, para que lo tengan presente y para que tengan en cuenta esa importancia de realizar. ¿Listo? Mientras yo les envío estas diapositivas y les subo el taller, se los voy a enviar primero por acá, igual también se los voy a subir al aula virtual, pero mientras se los subo, no sé si hay alguna duda de las presentaciones o del taller como tal. Listo, perfecto. Entonces, si quieren, váyanlo mirando, lo charlamos la próxima clase. Como les digo, no es obligatorio, pero sí es importante que lo revisen y les va a servir mucho para el parcial, pero pues ya es decisión de cada quien. Yo igual voy a seguir conectada por cualquier duda que ustedes vayan teniendo en el desarrollo o dudas, de pronto incluso dudas anteriores que tengan, me cuentan. Yo voy a seguir conectada, listo, para cualquier cosa que me comenten. Listo, y para los chicos que ya se desconectaron, pues ya nos veríamos el próximo sábado, que pues es así ya los ejercicios que entreguemos ya en la próxima clase sí ya van a ser obligatorios, recordándoles flujo de caja que ustedes tienen desde hace 8 días y vamos a hacer un ejercicio de EVA para que lo tengan presente. Ya les subo estas son las diapositivas, igual se las voy a subir al aula virtual, ¿listo? Pero estas son las diapositivas. Ya les subo el taller. Listo, chicos. Quedo atenta y gracias de verdad por la asistencia hoy. Vayan trabajando y me van contando, ¿listo? En ese momento se los voy a subir al aula virtual también para que lo tengan allí.